Digo, vamos a ver, aquí el canal aórtico, aquí el tronco brachiocefálico, ¿sí o no? Sí. Entonces, la continuación del tronco brachiocefálico viene la arteria axilar. De la arteria axilar, ustedes saben, hay 1, 2, 3, 6 arterias. Ustedes deben saberla. Y aquí, como estamos hablando de las arterias, la arteria braquial circunfleja anterior o posterior, que tal posterior que la arteria puede lesionarse con más frecuencia cuando tenemos una fractura aquí a nivel de la parte superior del húmero, ¿no? Entonces, aquí tenemos el braquial profundo. El braquial profundo es diferente al braquial común. El braquial común que llega hasta la fosa cubital aquí en el cúbito, ¿ok? Ese se divide en dos, una radial y una cubital. Ahora, de la arteria de la cubital, ¿dónde está? Aquí, puede estar aquí, exactamente, ¿no está ahí? El nombre, cubital, ¿se ve o no se ve? Ulnar o cubital, profesor. No, el que está aquí. Inferior ulnar colateral. Bueno, Superior. más o menos, donde está la división aquí, esa división de aquí hasta ahí, entonces la continuación, mira, la continuación del subclavio es el axilar. Ahora, la continuación del axilar es braquial. Ahí sale el braquial profundo. Ahora, la continuación del braquial es cubital. Cubital que va a estar aquí. Ahora, la división del cubital, el radial y el radial y cubital. El cubital dará el radial y el cubital. El radial va a estar en la parte externa, porque es el radio. Ajá. Y el cubital que va a estar en la parte interna. Entonces, donde tú palpas el pulso, aquí, es el de la arteria radial. De la arteria radial. Entonces, la arteria radial viene de la continuación de ¿qué? Del cubital. Del cubital. El cubital es una continuación de ¿qué? El braquial continuación de ¿qué? El axilar una continuación de ¿qué? La subclavia. La subclavia, la continuación, ¿dónde? Del tronco brachiocefálico, que viene del canal aórtico. Excelente, doctor. Aquí, más o menos, el drenaje venoso, como yo te digo, el drenaje venoso es facilísimo, aunque ustedes vieron las arterias todas. Tenemos el mismo sistema, pero en venas. El que estamos viendo aquí es el sistema superficial. Esa es la vena que ustedes pueden ver aquí. Porque finalmente el sistema superficial va a drenar aquí en la subclavia y se va al corazón. Entonces vamos a ver, mira aquí otra vez. Cuando estamos hablando de la parte externa, aquí es la cefálica. Esa es la cefálica. Entonces la parte interna es la basílica. Bien. Y las dos se unen a través de una vena, se llama la vena cubital media. Esa es la vena cubital media que ustedes van a tomar la muestra sanguínea de los pacientes. Cuando tú la aprietas así, entonces sale una vena y se ve, y nosotros podemos tomar una muestra de esa vena cubital medial. ¿Ok? Entonces las dos venas finalmente va a drenar en la vena axilar. En la vena axilar, ¿para dónde va? En la vena subclavia. ¿Dónde después? En la vena tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico a la vena cava superior. Y después viene a la aórtica.
Eso fue intimidando. Eso nosotros dijimos todo, más o menos ahí. Ese es otro dibujo para ustedes entienden la cefálica, la basílica, finalmente la axilar y donde está también, vieran por dónde pasa, es por debajo de la clavícula. Eso tiene importancia esto, porque a veces los pacientes cuando llegan a la sala de emergencia y necesitamos introducir un catéter ahí, subclavia, se llama subclavia, porque por debajo de la clavícula. Entonces ahí nosotros insertamos, eso nada más el cirujano lo hace, no es el médico de la emergencia, nadie de eso, de internista ni nadie de eso, nada más el cirujano puede insertar un catéter aquí, inmediatamente nosotros podemos administrar mucho líquido a los pacientes. Por ejemplo, en una solución así, que tiene 1000 cc, eso mira, en 4 o 5 minutos ya está dentro del cuerpo. Uy, uy. Ok, ya las respuestas están ahí. Dígame en español lo que dice. Ok, la arteria subscapular que irriga la músculo subscapular es una rama de. Ahí está la respuesta, para no. Esa es la segunda parte de la axilar, ¿sí o no? Sí. Entonces yo te dije, la primera parte sale 1, la segunda parte sale 2, y la tercera parte sale 3. Entonces hay que definitivamente saber esto. Yo no entendí eso. Esa. ¿Cómo así que de la primera parte sale una? La arteria se divide en 3 porciones. Ah, ok. Entonces, axilar, radial y mediano. Entonces, axilar, radial, una sola arteria. O sea, ese número, o sea, se divide en 3. No, el número no, la axilar. No, pero yo digo aquí, profesor. Ah, ok. El dibujito que usted hizo, que Ajá. la primera parte de la axilar, la segunda de radial y la tercera de la mediana. Así es. Y la primera parte de la axilar es que va a irrigar el músculo Entonces, subscapular. la arteria axilar se divide en 3 partes también. La primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Entonces, la primera parte sale una arteria, la segunda sale 2, y una de esas es la arteria subscapular. Viene en español, alguien lo dice en español. Vamos a ver. Selena, tú que eres bilingüe. No, está bien, pero lo voy a decir yo. Lo voy a decir yo. ¿La sigla o la? Creo que era PP. Mira, sí, Es localizado en la región del cuerpo entre la parte superior del útero y del tórax. No, aquí están hablando de la primera slide que yo puse, todos los límites de la fosa axilar aquí. Anteriormente, lateralmente, por ejemplo, aquí tenemos el húmero, el hueso, posteriormente y medialmente donde está la parte aquí torácica. Entonces aquí dice donde la parte anterior del axilar. La parte anterior del axilar, ya ustedes están viendo la respuesta aquí, es el redondo mayor. Esa no. Bueno, ahí verdaderamente, no como yo lo puse en una forma diagramática para todo el mundo lo entiende, pero más o menos eso es igual. Tú tienes el C5, C6. El C5 y C6 van a formar un tronco aquí, el tronco superior, ¿sí o no? Tú tienes el C7, va a formar un solo tronco aquí, solo. Ahora el C8T1 va a formar otro tronco, el tronco inferior. Entonces superior, medio, inferior. Después se va a dividir, mira la continuación del C5, C6. La continuación es el músculo cutáneo.
La continuación del C7 solo se van a dividir en dos nervios. ¿Cómo se llama? Dijimos R. R, ¿no? AR. Entonces axilar y radial. La continuación del C8, T1, finalmente va a producir el nervio cubital. Bien. Entonces, del C5, del C6, del C8, T1 y algunas ramas pequeñas, todo va a formar un nervio, se llama el nervio. Entonces, eso para fin del examen mío, ustedes deben saber todos los nervios que están ahí. Todos los nervios que están ahí. Hasta el braquial, ¿No te gustó? ya me quitó la sonrisa. ¿Qué? Entonces aquí todos los nervios. Voy. Ya se acabó. No, que falta el inferior. Bueno, esa. ¿Dónde se puede poner más? Ok, mira. Normalmente esa presentación no lo ve a nadie, pero para ustedes sí. Somos especiales. Entonces, vamos a ver. Mira, definitivamente eso en el libro, tú hay que coger por lo menos 2 años para aprender eso. Pero lo estoy poniendo de una forma muy fácil aquí. Tú sabes que la inervación de la parte anterior viene de un plexo, se llama lombosacro, lumbar y sacro. Entonces, vamos a ver por nervio. El primer nervio se llama el femoral, el L2, L3, L4. Atención a esto. L2, L3, L4. Pero aquí nosotros tenemos, mira, L2, L3, L4. Pero otro nervio se llama obturador. Obturador. Vamos a ver. Entonces mira aquí, L2, L3, L4. Y aquí L2, L3, L4. Entonces, del L2, L3, L4, vamos a tener 2 nervios que tienen mucha importancia. El nervio femoral, primero. El nervio femoral, lo voy a dar nada más el caso clínico ahora, para que usted pueda entender los músculos que están ahí. El nervio femoral, si usted pone el dedo ahí, donde está en la vena, digo, la arteria femoral, usted va a palpar un pulso aquí, ¿sí o no? Entonces, al lado de esa arteria, nosotros tenemos el nervio femoral. Y ese nervio femoral viene por aquí, después se va hacia la parte media, después hacia posterior. Y ese nervio, como pasa por aquí, entonces el nervio, todo ese grupito que está aquí, se llama los vastos. Ustedes vieron el vasto medial, el vasto lateral y el vasto, ¿cuál? Hay otro más, el intermedio. Y hay otro músculo, por eso se llama cuádriceps. Cuádriceps significa 4. Había otro músculo, se llama recto femoral. Entonces, ¿qué ese músculo que hacen? Ese músculo que están así, atención de esta, hacen una flexión y una extensión de la rodilla. Entonces, una flexión, esa es una flexión, ¿sí o no? Una flexión. Ahora, una extensión de la rodilla es esta. Entonces, ese es el nervio, se encarga de ese movimiento. Una flexión, extensión.
Como tú estás jugando algo y tú estás haciendo un kick. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si un paciente que tiene ese nervio está lesionado, ¿qué tú preguntas al paciente? Haga una flexión, el paciente no va a hacer una flexión. Y tú lo dejas sentarse así, y tú le dices, haga una extensión de las rodillas, tampoco no lo va a hacer. Porque el nervio femoral es esa la función. ¿Está bien? Entonces aquí ya nosotros tenemos los músculos cuádriceps que están inervados por el femoral, que nosotros dijimos todas, además de otros inervación sensitiva, especialmente la parte sensitiva, esa es la parte motora, ¿no? De los músculos. Ahora la parte sensitiva viene donde está el músculo, pero también se va a la cara medial, aquí de la pierna. ¿Está bien? Y finalmente, cuando llega hacia el pie, va también a inervar de una forma sensitiva, no motora. El motora nada más por encima de la rodilla. Ahora la sensitiva por encima y por debajo hasta la cara medial de la... Y eso es el caso clínico, señores, cuando hay un paciente que se cae, un accidente y tiene una fractura pélvica. Ahora, el otro nervio que sale con el mismo segmento lumbar aquí, el L2, L3, L4, aquí sale el nervio, se llama el obturador. Otra vez, si tú preguntas al paciente, por ejemplo a los militares, tú dices abduction, abduction, ¿ok? Entonces el militar cuando no puede hacer así, o no puede hacer así, ya sabemos, tiene un problema, entonces no puede elegirse como militar. Entonces la abducción es por el nervio obturador, porque eso va a enervar esos músculos, los abductores. Ustedes lo vieron allá todos, ¿sí o no? Pero además de los abductores tenemos un nervio, se llama el nervio tibial. ¿Dónde está la parte sensitiva? Como nosotros dijimos, por debajo de la rodilla, pero aquí en la cara medial, mira, la parte sensitiva tiene mucha importancia. Otra vez, el femoral viene por aquí y se va así y se va así. Ahora, el obturador, nada más esa parte aquí. Ahora, el nervio más grande, más o menos, de la extremidad inferior se llama el nervio ciático. Y seguro usted ha escuchado a algunos pacientes que tienen problemas en el nervio ciático. Porque el nervio ciático, como pasa por atrás ahí, entonces todos los pacientes llegan con un dolor de la pierna aquí hacia atrás, hasta los pies. ¿Por qué? Porque el nervio ciático viene del L4, L5, se empieza el curso lumbar, el S1, S2, S3, del sacro, lombosacro. Tenemos el nervio ciático. Entonces, el nervio ciático se va a dividir en dos nervios. Uno se llama el tibial, el otro es peroneal común. Esas son preguntas del Yuas Amalí, siempre ponen ese tipo de preguntas, porque tiene, más común, las lesiones más común en los pacientes, la emergencia, los hospitales, y nosotros podemos verlo en vivo, ¿no? Entonces se hace ese tipo de preguntas. Ahora, vamos a ver la pregunta antes de esa. Por ejemplo, es el nervio peroneal común. Se va a dar dos nervios, uno profundo y el otro superficial. Pero ¿dónde está la división del nervio peroneal común? Ahí donde está la cabeza del peroné. Ahí mismo. Entonces,
De ahí se divide en dos, una tibial profundo y una superficial. Ahora vamos a ver. El caso clínico es siempre, si un paciente recibe un trauma, aquí en una forma lateral, no medial, aquí en una forma lateral, donde está la cabeza del peroné aquí, ese nervio se puede lesionarse. ¿Y qué el paciente va a presentar? Lo voy a decir de una forma sencilla. Mira, ese movimiento así, ese movimiento, y ese movimiento, ¿cómo se llama ese movimiento? Flexión, ¿sí o no? ¿Y esa es? Ok, nosotros no tenemos una extensión. Tenemos una flexión y esa también una flexión. Esa se llama una flexión dorsal y esa es una flexión plantar. No tenemos una extensión. Otra cosa, ese movimiento así y ese movimiento así, ¿cómo se llama ese movimiento? Una inversión. Inside. Y esa es una eversión. Entonces, ¿cómo se llama esta? Y esa es. Y esa es. Y esa es. Perfecto. Si tú tienes un paciente, por ejemplo, así, como una, ¿usted recuerda la mano caída? El nervio radial. ¿Sí o no? Entonces tenemos nosotros un pie caído. El pie caído, por ejemplo, los pacientes que caminan así, eso es el pie caído porque no va a ser una forma normal. Entonces caminan así. Así. ¿Sí o no? Es el pie caído. Entonces, ese pie caído, la lesión del nervio del peroneal común, el peroneal profundo. Ya nosotros tenemos una, ¿sí o no? Entonces, si tú tienes un paciente así y no puede hacer una flexión dorsal, siempre está así, entonces ese es el profundo. Ahora, otra vez, nosotros dijimos ese movimiento, ¿cuál es? Y ese es. Entonces, la eversión, ese es por el nervio superficial. La eversión. La eversión. ¿Se cree la eversión? No, el superficial, el peroneal superficial es eversión. El profundo es un dorsal plantar. Otra vez. Mira, definitivamente el nervio común es el que tiene dos. El nervio profundo y el superficial. Ahora mi pregunta, vamos a ver si usted no entiende el profundo. Nosotros dijimos que el paciente va a tener un pie caído. El superficial va a tener falta de eversión. No, falta de eversión, entonces el paciente va a tener una inversión. Ahora mi pregunta, si tú tienes un paciente con una fractura aquí en el fémur y ese nervio, el común, está lesionado, ¿qué presenta el paciente? ¿Ah? Un pie caído, una inversión. Entonces, probablemente ustedes lo vieron, los niños caminan así. ¿Sí o no? Entonces eso es el nervio peroneal común está lesionado, porque el profundo está lesionado y el superficial está lesionado. Si tú tienes un paciente nada más con una inversión, pero camino normal, no tiene un pie caído, nada más una inversión, el superficial. Si un paciente nada más tiene un pie caído, el profundo. Y si tiene los dos, es los dos.
Ahora, ¿qué pasa con el nervio tibial, señores? El nervio tibial es igualito, digo al revés, del nervio peroneal común. Especialmente el paciente, mira, por ejemplo, el paciente del nervio peroneal va a tener un pie caído y el paciente va a caminar en la punta de los dedos. ¿Sí o no? El nervio tibial, ese paciente no puede hacer ese movimiento. Ese paciente no puede, tú lo dices, camina así, en la punta de los dedos, y ese es el examen que nosotros hacemos, el paciente no va a hacer. El paciente va a caminar en el talón, totalmente al revés. ¿Ah? Sí, eso es el nervio tibial. Sí, no, digo, la lesión del tibial, el paciente camina con los talones. Así es. La prueba, el physical examination, semiológicamente, en el hospital, para saber si el paciente tiene una lesión en el nervio tibial, preguntamos al paciente, camina así, no lo va a hacer. Va a caminar al revés, en el talón. ¿Sí o no? Sí. Entonces, sea el peroneal común o el tibial, ese nervio, señores, mira, todos esos músculos aquí, que nosotros lo identificamos, los músculos aquí, ¿cuál es? El semitendinoso, el semimembranoso, ¿cuál más? Exacto, Brasil. Ya están ahí todos. La pregunta del examen mío es, mira, lo estamos haciendo hasta las preguntas. Toda esa deformidad de los nervios, el tibial, el peroneal común, porque eso es lo más importante, ¿no? ¿La pregunta? Esa más o menos el resumen que yo expliqué, más o menos con hasta los movimientos. Para ustedes, mira el foot drop, el dorsiflexión, flexión dorsal. Esa más o menos el resumen de la inervación de la extremidad inferior. Y todavía ¿cómo se llama? La irrigación, el drenaje venoso, mucho más fácil. Déjame decir nada más el drenaje venoso para pueden ver igualito como en la extremidad superior. Nosotros tenemos también un sistema superficial del drenaje venoso de la extremidad inferior. Yo tengo una servilleta para borrar esto. Mira, rapidito, podemos entender, aquí tenemos la aorta descendente, tenemos las dos arterias, estamos hablando de arterias, la ilíaca común, aquí izquierda y aquí derecha, y cada uno se divide en dos, la ilíaca interna y la ilíaca externa. Entonces la ilíaca externa, donde está el ligamento inguinal, más o menos así, el ligamento inguinal que está aquí. Ahora la continuación de la ilíaca externa es el femoral. Igualito como la extremidad superior, ¿sí o no? Sí. Allá tenemos braquial o humeral, aquí tenemos el femoral. Pero también tenemos ¿qué? Tenemos el femoral profundo, como el braquial profundo. Pero también tenemos la continuación del braquial allá,
el popliteo, ¿no? Perdón, el cubital. Aquí la continuación de esa es el popliteo. El popliteo más o menos va a estar aquí en la cara posterior de la rodilla. La continuación del popliteo aquí también tenemos, ya se divide en dos, se llama el tibial anterior y el tibial posterior. Tibial anterior y el tibial posterior. Del tibial posterior aquí sale una arteria, se llama el peroneal común. Y ustedes recuerdan, aquí tenemos también dos arterias, humeral circunfleja anterior y posterior. Aquí lo mismo, nosotros tenemos, si tú tienes el fémur así, y ese es el cuello, y aquí está entonces tenemos dos arterias, femoral medial y lateral. Entonces, atención para el drenaje venoso. Si esas arterias son así, tenemos la misma venas, pero nada más cambia la arteria a vena. Por ejemplo, tenemos la ilíaca externa vena, tenemos el femoral profundo vena, el popliteo vena, el tibial vena, todo venas. Y ese es el sistema profundo, que está demasiado profundo cerca del hueso. Entonces, como nosotros tenemos un sistema profundo, nosotros tenemos un sistema superficial. ¿Qué dijimos el sistema superficial en la extremidad superior? Son dos, cefálica y basílica. Aquí igual, nosotros tenemos dos. Y esas dos se llaman safenas. Safena mayor y safena menor. La safena mayor, señores, esa es la pregunta. La safena mayor va a subir de abajo hasta arriba y va aquí, mira donde drena, en el sistema profundo. Entonces esa de color azul es el sistema superficial, la safena mayor. La safena menor se va a drenar en el popliteo. Y entre las dos, como el braquial aquí, entre los dos tenemos aquí una comunicación entre las dos. Entonces esa safena, señores, esa es la safena que nosotros utilizamos para el bypass cardíaco. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con la coronaria lesionada, obstruida, entonces se cambia por venas. Tú sabes, las venas suben de aquí, por una vena así, tiene por dentro, son válvulas así. ¿Para qué? Para la sangre, ¿ok? La sangre cuando sube no puede bajar. Bien, entonces mira, atención a esta. Si tenemos la coronaria aquí, esa es la coronaria, y está lesionada, nosotros vamos a quitar esa parte que está lesionada aquí y vamos a hacer un bypass. Mira que nosotros vamos a hacer. Esa vena normalmente así, que tiene la válvula hacia arriba. Cuando nosotros lo cortamos, nosotros vamos a traerla para acá y vamos a voltearla así. Porque el flujo sanguíneo viene de arriba hacia abajo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esa válvula, si nosotros lo ponemos ahí, la sangre cuando viene aquí va a chocar con la válvula y obstruye todos los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Quitamos esa vena y cuando lo traemos aquí, nosotros lo vamos a voltearla. Entonces, tú vas a tener un bypass aquí y la válvula así. Para que para el flujo sanguíneo, cuando pasa por aquí, no pasa absolutamente nada. Y ese es el mecanismo del bypass. Adiós. Adiós.